Sí, es la causa, aunque, digamos, explicar ya luego cómo es lo complicado. Tienes tiempo, puedes explicarlo, puedes argumentar, no hay problema. Así que puedes hacerlo. Bueno, yo estoy estudiando algo que no te lo había comentado. Últimamente he estado estudiando una perspectiva que no te la había comentado, creo que a ti ni a ninguno de los muchachos. Y es la cuestión de Génesis 3. De hecho, Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. En el Génesis 1, lo estuvimos estudiando recientemente, y yo estuve fijándome que durante todo el capítulo se nos muestra una dualidad. Entonces, existe una dualidad. Nos dice, por ejemplo, que se crea, que se dice hágase la luz, y que se separa la luz de las tinieblas. Es decir, ya nos está mostrando que hay una luz y hay unas tinieblas. Luego nos dice, por ejemplo, que se separen las aguas de las aguas, y hay una parte de agua arriba y hay una parte debajo. O sea, hay dos partes de agua, una arriba y una debajo. Nos dice que se separe lo seco, y sea lo seco la tierra, y sea y a las aguas llamó mares. Y uno se recuerda, bueno, pero que los mares en la simbología de los judíos se utiliza para simbolizar la muerte, ¿cierto? Entonces digo, aquí de nuevo hay una dualidad, y todo eso solamente en el capítulo 1. Luego nos habla entonces, por ejemplo, de que se creó el sol, perdón, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y así también las estrellas. La lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Y yo digo, y veo, ok, una lumbrera que tiene señorío. Un señorío es una potestad. Entonces tenemos una lumbrera mayor que señorea en el día, y una lumbrera menor que señorea en la noche. Es decir, una lumbrera que señorea en lo claro, en la luz, y una lumbrera que señorea en las tinieblas, pero señorea. Entonces, ¿por qué me introduce esa palabra de señoreaje? Digo, bueno, me está hablando de potestades. Tú sabes, esto sí yo te lo había dicho, y lo habíamos comentado, creo que era que en Apocalipsis 12, por ejemplo, nos dice que hay una mujer vestida del sol, y que debajo de sus pies está la luna, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y que a veces uno como que lo puede relacionar con este texto en Génesis 1, porque la lumbrera mayor de la que está vestida es como el sol. Y si uno lo concatena con Juan 1, entonces uno dice, bueno, esa lumbrera mayor, la luz que alumbra a los hombres, es Jesucristo, es Cristo mismo, es ese verbo, ¿verdad? Y esa lumbrera menor, la luna, la que señorea en las tinieblas, bueno, pues es Satanás, está debajo de sus pies. Lo cual, de un poquito también uno lo puede concatenar con Génesis 3, cuando dice que la mujer, ¿verdad? Le heriría en la cabeza a la serpiente, es decir, con los pies, debajo de sus pies, en Apocalipsis 12. Entonces, así me pregunto si en la simbología de Apocalipsis se está refiriendo a todos estos detalles que también están allí en Génesis, y nos está mostrando esta misma dualidad. Luego, por ejemplo, en el mismo Génesis 1 nos habla de animales, de creación de animales. Yo digo, porque yo entiendo que todo lo que hay ahí entre Génesis 1 y Génesis 3 es simbólico. Yo lo veo como todo simbólico. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, bueno, me está hablando de diferentes animales, ¿cierto? Terrestres. Y yo inmediatamente pienso, bueno, me está hablando de diferentes clases sociales. Y veo que las clases sociales esos animales son creados en el mismo día que es creado el ser humano. Digo, me está hablando de diferentes clases sociales, y me está hablando del ser humano, está hablando del sexto día en la cronología del Génesis. No es así como más o menos yo lo alcanzo a ver. Luego, Sí, luego en el capítulo 2 sigue con la misma temática de esa paridad, mientras nos va preparando para lo que viene en el capítulo 3. Pero el punto que tal vez no hemos conversado del capítulo 3 es que, déjame ver si lo tengo por acá. Tú sabes que Pablo nos maneja un concepto de la vestimenta, ¿cierto? Y que ese concepto de la vestimenta, que también se refiere a tienda, y que no solo él lo hace, sino que también está, por ejemplo, en Zacarías, cuando dice que se le quitan las ropas viles, en Zacarías 3, cuando
que por cierto, ahí aparece Satanás en esa figura, que también aparecen los salmos de esa misma manera, Satanás a la diestra acusando. En Zacarías 3 no aparece también Satanás a la diestra acusando, y que el que está delante de él, es decir, Cristo que está delante de él, es el que le manda a quitar las vestiduras viles y que le ponga vestiduras blancas. Entonces el concepto de las vestiduras no es solo de Pablo, sino que está alrededor de los profetas, ¿cierto? También está en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis nos dice que están todos de pie delante del trono en vestiduras blancas. También nos habla de que las vestiduras fueron emblanquecidas en la sangre, lavadas con la sangre del cordero. Ah, sí. Entonces, ¿sí, perdón? No, que sí, que te sigo. Exacto. Entonces, que nosotros, como entiendo que tú también lo has llegado a entender así, que todo este concepto de vestiduras blancas está hablando de cuerpos. Es decir, que es como este cuerpo que Cristo nos da, que está libre del pecado, que ya no tiene pecado, como en la figura de Zacarías 3, o como la figura de los que están debajo del altar en Apocalipsis, que dice que se le permitió que se descanse y se le dieron luego vestiduras blancas, ¿cierto? Son las almas, luego se le da vestiduras blancas. Y como vemos también en Apocalipsis 7, todos delante del trono con vestiduras blancas. Es decir, este concepto que Pablo, Juan, Zacarías y otros profetas nos dejan ver y hasta nos aclaran que se refiere a cuerpos de gloria, digámosle así, cuerpos sin relación con el pecado. Yo digo que es el cuerpo mismo de Cristo, es decir, cuerpos basados en el cuerpo de Cristo, cuerpo que Él nos da de sí, bien, y que por eso, en tanto eso que llegamos a ser un pueblo, es algo que Él nos da, es una vestimenta. Pero ¿qué pasa? Que en Génesis 3, como en todo, se sigue manejando esta dualidad entre las cosas que vienen de Dios y las cosas que vienen de las tinieblas. Pero, fíjate, en los últimos versos del capítulo 3, yo entiendo que el personaje cambia. Es decir, que el personaje que está hablando con Adán y con Eva en esta conversación, que yo también entiendo que es simbólica, ese personaje cambia y pasa de ser Dios, el Dios verdadero, a ser otro Dios. ¿Me comprendes ahí? Sí, exactamente, como que hay otro Dios. Exacto, aparece otro. ¿Por qué lo digo? Porque de repente comienza, fíjate, después de que ellos son envueltos, digamos, por el engaño, por las 4 grandes mentiras que yo digo que le dice Satanás, el Dios que les habla es un Dios que maldice. Sí, es un Dios, el Dios que comienza a hablarles ahora es un Dios que maldice. Y la diferencia que hay en ellos de antes de comer de la fruta y después de comer de la fruta es que ahora ellos acusan a otros. Esa es la única diferencia. Porque no es que no supiesen el bien y el mal antes, sino que ahora saben acusar a los demás. O han aprendido a acusar a los demás. Yo creo que todo esto es un simbolismo de que ellos aprendieron a acusarse los unos a los otros, es decir, a dejar llamarse los unos a los otros como a sí mismos y empezar a acusar, a juzgar y a condenarse unos a otros, porque esa es la única diferencia en realidad en después. Antes ellos sabían que estaba mal comer del árbol. Entiendo que eso es una mentira con la cual que no supieran. Ellas antes ya eran como Dios, porque fueron hechos a semejanza de Dios en el relato que se nos narra. Es cierto que iban a morir, ¿cierto? Pero entonces la cosa es, y lo curioso, digamos, de entonces, este Dios que le habla ahora, resulta que ahora es un Dios que maldice y comienza a proferir maldiciones y comienza a decretar castigos que son condenación. Y este Dios que les habla, en el verso, vamos a ver, ya terminando ya en el verso, ahora el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y este es el punto que he estado estudiando, que he estado tratando, o sea, ya lo he estudiado, pero he estado tratando de que el Señor me encamine con ello. ¿Por qué? Porque la última vez que lo leí me dije,
vestimentas de pieles, ¿sabes? Entonces digo, ok, el Dios que maldice les da vestimentas de pieles. El Dios que bendice nos da vestimentas blancas. ¿Comprendes? Es decir, o sea que Jehová, o el impostor, podemos decir falso Jehová, según tu perspectiva, les da pieles y el verdadero Dios les da vestiduras blancas, espirituales. Eso, voy bien, ¿no? sí, pero son cuerpos, porque recordemos que esas vestiduras blancas se refieren a cuerpos. Claro, por eso son cuerpos, obviamente. Ahora, ¿no? las vestimentas de pieles, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta. Eso es lo que te preguntaría. Exacto, porque por ejemplo muchos dicen que Dios hizo un sacrificio, pero ahí no dice nada de ningún sacrificio. Ni No, hace dice que interpretaciones. exacto. Entonces yo, bueno, ¿qué son las vestimentas de pieles? Lo que me parece es que con la vestimenta de pieles se está refiriendo a esta vestimenta de piel. A esta vestimenta de pieles. Es decir, si nosotros miramos la naturaleza, ¿qué nosotros vemos? Nosotros vemos que estos cuerpos que nosotros tenemos están basados en la misma naturaleza que vemos en este mundo. Y esa naturaleza es una naturaleza corruptible. Es decir, todos los seres vivos basados en la carne, ¿verdad? En células, no necesariamente en carne, pero en células, son de naturaleza corruptible. Es decir, que se corrompen. Van creciendo, digamos, y luego comienzan a deteriorarse. Y aparte de eso, se consumen unos a otros. Es decir, los seres vivos nos consumimos unos a otros. Y especialmente los seres vivos de piel, especialmente consumimos otros seres vivos para poder subsistir. Y esa necesidad de consumo que nosotros tenemos en nuestros cuerpos nos refiere a una serie de instintos de supervivencia del cuerpo, no de supervivencia de nuestro espíritu, no de supervivencia de nuestra alma, sino de supervivencia del cuerpo. Y esos instintos de supervivencia del cuerpo nos llevan a actuar unos en contra de otros. Esa es digamos, de alguna manera la tesis que manejo sobre cómo es que el cuerpo nos lleva a pecar. Creo que el cuerpo nos lleva a pecar porque en él hay un instinto. Hay un instinto que requiere de consumo y es un instinto de supervivencia de algo corruptible. Y como es corruptible, necesita consumo. Necesita consumir. Y como consume y es corruptible, su instinto, digamos también como, no solamente como la persona individual, sino también como la especie, nos lleva a muchas cosas. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, un animal. Cuando un león que tiene hambre ve una gacela, el león no tiene posibilidades de razonar si quiere comerse la gacela o no. Su cuerpo le indica que tiene que comerse a la gacela. Hay un instinto, pero ¿por qué su cuerpo le indica que tiene que comerse a la gacela? Porque hay un instinto de supervivencia en la carne. Pero la gacela, cuando ve al león, su instinto le dice que debe de huir. Su instinto le llama a huir. Entonces, ese mismo instinto que nosotros los animales lo vemos como simple, nosotros también lo tenemos, esos mismos instintos. Pero como nosotros somos mucho más complejos, entonces nosotros en nuestra complejidad, en esa capacidad de razonamiento avanzado que tenemos, también por la facultad de nuestra alma, nuestro espíritu, sobre todo nuestra alma, más que el espíritu, porque el espíritu es incorruptible justamente, es diferente. Entonces, por eso y esa complejidad, ese instinto de supervivencia en nosotros se convierte en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros nos sentimos atraídos como hombres por una mujer, es por un instinto de supervivencia de nuestra especie. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos, y uno puede decir, por ejemplo, uno puede razonar, por ejemplo, y dice razonar, no voy a darle pie, no le voy a alimentar esa atracción, pero esa atracción está natural en el cuerpo.
Tú puedes evitarla, puedes, digamos, manejarla, pero está natural en el cuerpo porque es un instinto. Entonces, de la misma manera, cuando una persona, por ejemplo, se pone en tu lugar, por ejemplo, tú llegas a un lugar, tú tienes un estacionamiento seleccionado y alguien se pone en tu estacionamiento. Aunque parezca loco, lo que te hace enojar en ese momento es el mismo instinto de supervivencia que hace que el león se quiera comer a la gacela. Es lo mismo que cuando, si tú ves una imagen, por ejemplo, ya que hablamos de león, si tú ves una imagen de león de frente, mirando de frente, hay algo en ti que despierta el instinto de huida. Eso es algo como que está preprogramado en nuestra carne ya. ¿Sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera nos va a llevar constantemente a pecar. Digo, ¿tú por qué tiene que ver con esto con una cuestión de que te toman el estacionamiento? Bueno, tu mente, nuestra mente, ¿qué hace? Que refiere la necesidad de estacionarnos que tenemos a ese instinto de supervivencia que está en nuestro cuerpo. Entonces eso nos hace enojarnos. Entonces tú que has, digamos, te has fortalecido y has ejercitado la paciencia, te has ejercitado en las cosas del espíritu, aún puedes llegar a pensar en un momento, esto no tiene sentido. Y tú dices, esto que estoy sintiendo no tiene sentido, pero por un tiempo lo sigues sintiendo, aun cuando sabes que no tiene sentido. Entonces, si ya tú razonaste que no tiene sentido, ¿qué es lo que te sigue haciendo sentirlo? Es un instinto que está en tu cuerpo. Bien, entonces, ¿qué diferente hay? No te escuchas, Pablo. Perdón, estaba apagado. Somos como animales entonces, o sea, tenemos instinto por lo que es el pecado, no sé, algo así entendí, o quizá no te seguía ahí. Lo que pasa es que nosotros no somos el cuerpo, eso es importante aclararlo. Claro, Nosotros somos el no envase, eso ya lo he entendido hace tiempito. Exacto. Pero este envase que tenemos, este cuerpo, tiene instintos. Evidentemente los tiene. Es decir, cuando algo trata de entrar en tu ojo, tú no piensas en cerrar el ojo se cierra. ¿Cierto? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros hacemos que a veces son comportamientos complejos, pero están referidos en el fondo a un instinto básico. Bien, al final, si tú lo estudias, y de hecho los psicólogos han estudiado, y muchas de las cosas de los comportamientos complejos que tenemos, por ejemplo, un conquistador de tierras que va con ejército conquistando el mundo, un psicólogo lo estudia y al final va a llegar a que eso está basado, esa actitud está basada en un instinto. Es un instinto sobre otras cosas lo que le ha llevado a ese comportamiento complejo. Entonces, ¿qué nos dicen los apóstoles? ¿Qué nos dice Pablo? Que la carne, este cuerpo, nos lleva arrastrados al pecado. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo ahora? Que ese pecado está en el cuerpo y es a eso a lo que nosotros llamamos instinto. Ajá. Justamente. Exacto. Entonces lo que yo entendí, y es una bomba, queridos amigos, es que este falso Dios o este otro Jehová les dio este cuerpo humano. Ahí está el problema. Ahí tenemos una pregunta más. Entonces, ¿cómo es que Dios, siendo nuestro creador original, por qué no detuvo a este individuo, a este ser, para que no pase eso? Es la primera pregunta que me surge de eso. Y con eso ya cerramos la parte de mis preguntas. Sí, fíjate, lo que tú acabas de decir es algo en lo que yo no he concluido, pero es lo que estoy estudiando. Ajá. ¿Entiendes? Ya ven, entonces no tenés respuesta ahora para eso. O sea, me refiero a que el cuerpo de alguna manera, o sea, es evidente que Satanás tiene potestad sobre el cuerpo. Eso ya lo sabíamos. Eso ya lo habíamos descubierto, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tiene potestad sobre el cuerpo? Entonces, eso, por ejemplo, uno podría recordarse y decir, bueno, Jesús, cuando toma la moneda en el templo, dice, refiriéndose a los impuestos, ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, la pregunta, ¿Jesús en la restauración toma nuestros cuerpos? Este cuerpo,
Esa es una pregunta, Pablo. No sé, lo restaura. Yo creo que toma este cuerpo, pero restaura un cuerpo perfecto. No sé cómo explicarlo, pero sé que lo va a restaurar. Claro, esa sería una forma de verlo, pero por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de lo que dice Zacarías, que dice que pisarán, es decir, que pisotearán, hollarán sus cadáveres, digamos, ¿verdad? Cuando viene ese fuego arrasador. Si vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que dice Jesús, cuando dice que es como un lagar, donde se pisan las uvas y sale la sangre de la uva, ¿verdad? Ese es el producto. Siempre hay algo que se queda. O sea, en esas parábolas y en esos paralelismos hay algo que se queda. Uno es tomado y el otro es dejado, en otra de las referencias que nos da Jesús. Siempre hay algo que se queda. ¿Cuál es mi interpretación de eso? Que el cuerpo se queda. Este cuerpo se queda. Y que Cristo nos da un nuevo cuerpo. Y que de hecho ese cuerpo es conforme a su genealogía, no a la genealogía de los hombres, sino es un cuerpo humano, pero con una nueva genealogía. De lo cual con un cuerpo es el primero. espiritual. No es el mismo cuerpo que el cual resucitó Jesús. Exacto. En eso. Exacto. El mismo cuerpo el cual resucitó Jesús, que luego se dice que es glorificado. Digámoslo así. ¿Qué significa que es glorificado? No lo sabemos, pero sí sabemos que brilla, porque los profetas que aparecen al lado de Jesús tienen un resplandor. O sea, Moisés y Elías que aparecen con Jesús tienen un resplandor. Los dos testigos que aparecen en la tumba de Jesús tienen un resplandor. Los que aparecen cuando Jesús asciende al cielo tienen un resplandor. Y Jesús, cuando es encontrado, tiene un resplandor.